Senhores, qué gusto, qué placer enorme estar aquí. Un shalom bien grande. Yo soy el More Luis y sí que es un placer. Ustedes ni se imaginan, porque creo que es la quinta o sexta vez que estamos reiniciando el video y en todo eso reinicio hemos logrado abrir el secreto. Es la cosa más linda. Entonces, un shalom bien grande, bienvenido. Es una microcápsula, es la número 50 y vamos a hablar con relación al golem. Esse detalhe que ha estado viendo en las clases, vamos a hacer el ejercicio junto con el alumno, vamos a ir a los libros, a los textos, cómo se armó la historia, cómo se dedujo ese elemento tan importante y, sobre todo, vamos a utilizar y trabajar como primer punto de partida de Moshe Cordovero, la tamarera de Débora, porque aquí adentro, en el segundo atributo, me está hablando de la creación de esta energía y Moshe Cordovero va a citar de Pirkei Avot. De todo el texto de Pirkei Avot, él cita la segunda sección, no la primera. Y a partir de ahí se hacen las deducciones. Y la tamarera de Débora, la edición que tenemos acá, ella tiene este detalle. Ella tiene al final el texto hebreo arameo y al inicio nosotros tenemos la traducción. Y es solamente del segundo atributo. Va a ser divertido. Y nosotros sabemos, por las historias, porque lo que entramos en internet, sobre el golem. ¿Qué consiste? En que el sabio creaba una energía para defender la comunidad. Y esta energía era creada, de acuerdo a lo que leemos, ¿no?, como energía positiva, a partir de la combinación de tres letras del alfabeto, que es la Aleph, la Mem y la Tav, que forma la palabra Emet. Pero hay un detalle. Nos fijamos solamente en las letras, en el concepto que me forma la palabra verdad, Emet, y cuando él quería deshacer, eliminar esa energía porque ya cumplió su función, él le quitaba la letra Aleph y el golem desaparecía. El detalle es que esto es mucha literalidad y tenemos que entrar a la metáfora y abrir el secreto. Esta es parte de la introducción de esta microcápsula. Cuando dice que el sabio, el Tana, utilizaba la Aleph Mem Tav, ¿qué está haciendo? No para formar la palabra Emet. Está haciendo dónde está el Aleph Mem Tav. Árbol Sefirot que hemos tenido la clase. Aleph, Mem y Tav. ¿Qué quiere decir? Utilizaba las energías. Mira, cuando las distribuyo en el árbol de la vida, me queda fácil el concepto. Las energías del mundo de Beriah, con la Aleph, del mundo de Yetzirah, con la Mem, y con el mundo de Asiá, que es la Tav. Y no solo esto. Esta formación es hecha sobre la base de unidades, porque la Aleph vale 1, de las decenas, porque la Mem se agrega un 0 y vale 40, y de las centenas, porque la Tav se agrega 2 ceros y vale 400. Entonces, en todas estas variables, número 2, las letras que él utilizó son del inicio, medio y final del Aleph Tav, de las 22 letras. Estos son los conceptos. Hay que manejar el Aleph Bet. El More nos ha dado la introducción de las 22 letras, más las 5 finales. Entonces el More ya habló todo, ya sabemos. No, es una pizquita de lo que se ha dado. Si yo quiero crear la energía buena, eu tenho que dominar el Aleph Bet, saber sus conceptos. El Aleph Bet está dentro de la Torah, está dentro del Zohar, de la Kabbalah. Hay que leer, hay que estudiar. Con esto se crea una energía muy buena. Y como son las 22 letras que se hace, hay que dominar la técnica, hay que hacer un perito en el asunto. De esto se trata esta microcápsula número 50. Mira, en el inicio, después de la quinta o sexta vez, se abrió un secreto tan lindo. ¿Y observaste? No está la letra Shin de 4 brazos. Mira cuánta cosa. Y no entran las letras finales. Todo esto es para el golem. Entonces, si todo eso desconocemos, ¿qué ocurre? Con nuestras interpretaciones, con nuestras explicaciones, nos hacemos pasar por peritos, por cabalistas, por grandes eruditos de Torah y creamos un golem a la inversa. Regla número 28 de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil, que es interpretar las cosas por los contrarios, que es la misma regla que va a utilizar Moshe Cordovero
en el segundo atributo. Então, senhores, um shalom bem grande, bem-vindos. Nós vamos a passar super bem na classe e vas a aprender coisas incríveis. Já estás descobrindo que é Emet, é Beria, Yetzirah, Asia. São unidades, dezenas e centenas. São 22 letras. É justamente a energia entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Y si aquella energía no la acoplas, no la tomas, si no la tienes, el golem para defensa es una ilusión óptica y solo nos vamos a quedar con una energía, con un golem muy complicado que nos va a cegar los ojos y no vamos a entrar a los secretos de Torah. E iniciamos com a tamareira de Débora. Solo necessitamos o segundo atributo. Vamos direto ao objetivo. A tradução ao português é a página 21 e 22. Mira, é cortita a secção. Le damos a vuelta a hoja. Mira, é super corta. É uma página e meio. E no final vamos encontrar o texto no hebreu arameu. Isso, vamos ver aqui, está dizendo, tamareira de Débora, ele hace a abertura, aqui está o primeiro atributo, e quando le damos a volta à página, estamos no segundo atributo, e aqui está a referência de entrada. Mira, é toda esta secção no hebreu arameu. Esta é a referência que hace Moshe Cordovero. E ele trabalha sobre os 13 atributos de Akadosh Baruch Hu, então ele vai analisar el atributo número 2, que perdona la iniquidad, que en el hebreo se llama Nose-Avon, que crea aquela cosa vana. Y aquí está la cita de Pirkei Avot. Y el alumno va a encontrar en el Sidur de la editorial Shem Tov, las páginas 226-227, em Vayabor, las 13 midos, los 13 atributos están enumerados, ali vienen 1, 2, 3, 4, 5, todos ellos completitos. Solo, ¿cuál es el detalle? Es que el segundo atributo para Moshe Cordovero es el número 10 que está en la lista en el Sidur, que es el que hemos visto en la obra de Moshe Cordovero. Nose-Avon. Eso, ele carga ou ele perdona. Que interessante el no sé, ¿no? El pecado, el avon es el cortocircuito. Aqui temos transliteração para facilitar. Este es el atributo, no sé, avon. El 10º en el Sidur. E o aluno se dá conta que aún na preparação deste vídeo, secretos más se vão abrindo, coisas incríveis. Então, se Moshe Cordovero está dizendo, segundo atributo que perdona a iniquidade, este atributo é superior ao anterior. Mira, é a lista de Moshe Cordovero. Pois o homem não cometerá uma iniquidade sem que com ela, com esta iniquidade, ele crea um destruidor. Estás vendo? Como foi ensinado, ele vai citar Pirkei Avot, capítulo 4, la Mishnah 13, que diz: aquele que comete uma transgressão compra para si um acusador. Esse acusador é este golem, não? E este acusador se coloca delante de Akadosh Baruch Hu e lhe diz: aquele fulano de tal me ha criado. E vamos ir ao Sidur de la editorial Sefer no português, porque essa edição de los dias Hos trae el Pirkei Avot em sua coletânea. E quando entramos ao texto, el Pirkei Avot, mira, não corresponde a esta parte. Não, aqui é um texto no hebreu, então essa é da parte anterior. El Pirkei Avot inicia desta página hacia los demás. Isso, vou dando a volta agora. Recém estou no Pirkei Avot, texto hebreu arameu, tradução ao português. Vamos ao capítulo 4, la Mishnah 13ª. E é lá que temos acá, 13ª, é Rabbi Eliezer ben Yaakov, el que vai falar, e ele corresponde aqui, Yud Gimel, la 13ª. E esta Mishnah vai ter duas secções. O Rabbi Eliezer primeiro vai falar a parte positiva e depois a parte negativa, utilizando o mesmo processo. Então, eu devo de saber que ele está trabalhando com o reflejo no espejo de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil. Vai ser o mesmo texto, sacado duas conclusões diferentes do processo. Então, Rabbi Eliezer ben Yaakov
Dizia, aquele que pratica um precepto divino, uma mitzvah, que entra na correção, que accede à luz, não à literalidade, à luz, e corrige com ela, adquire um defensor, mientras que aquele que comete uma transgressão, uma haverá. Que significa isto? Que entra só na parte literal, que conhece o precepto, que ele está tentando fazer e não logra conectar-se, não logra corrigir, ele adquire um acusador. E observa o final. O arrependimento, a teshuvah, que estamos entrando neste mês de Elul, não é casualidade, e as buenas ações são como um escudo contra esta punição deste acusador. Não o elimina, é um escudo protetor, está dizendo? Não é nenhum código, nenhum shame. Vamos ler de novo. La teshuvah e as buenas ações, ou seja, abrir a mão, deixar que ela deje de ser mão cerrada e abrir esta mão, são como um escudo protetor contra este acusador que foi hecho. ¿Por quê? Porque hemos entrado a secretos de Torá não tendo a vasija corrigida. Estamos praticando Shabbat sem ter a vasija corrigida. Está dizendo, o acusador viene. O defensor solo é se entramos ao secreto, se abrimos, se corregimos o desejo de solo recibir. E o aluno tem o texto no hebreu arameo, está dizendo numeral 15, hasta aqui é a parte do defensor, Peraclite. Peraclite é o defensor, uno, errado, está dizendo, criou ele para si mesmo, isso, criou para ele. E, no caso, quando há uma transgressão que ocorre, se cria para uno mesmo que un categor de categoria. Suena a palavra no espanhol, categoria. Categor. Errado, ¿estás vendo? E ele viene con todo e diz que lo único que lo elimina, que lo hace es aqui está a palavra, teshuvah, umasim tovim, e las buenas obras. Se imaginou el masé? ¿Dónde está el masé que tanto se habla? ¿Qué vamos a hacer con el masé? Está vendo aqui, umasim tovim. Es un escudo protector contra a energia que se criou e vai ser complicado deshacerse dela. E o aluno observou que a partir desse texto de aqui estamos accedendo a detalhes, as entrelinhas de los processos, aún en la ética de los padres. Que continua dizendo Moshe Cordovero? Considerando que não existe nenhuma criatura que permanezca no mundo, a não ser que a Kadosh Baruch Hu le haya dado e formado e dado existência, então a pergunta é, como é que esse destructor que foi criado e que se postra delante do Eterno, porque ele vai ir primeiro a reclamar ao Eterno, ele criou o acusador sube ali arriba, ele diz, mira, aquele que é fulano de tal me ha criado, eu sou obra de sua criação dele. E ele diz, se apresenta diante do Eterno, e que diz o Eterno? Lo correto seria que o Eterno lhe dijera a esta criatura que foi criado, eu não sustento a los destructores. ¿Estás vendo? El Eterno não trabalha com isso. Mira, isso aqui é problema nosso, são nossas cositas, são nossos líos. E o Eterno podia dizer-lhe que este acusador vaya delante de aquele que lo criou, e el que lo criou, que lo sostenga, que le dê alimento a ele, porque esta energia eu não he criado. E estamos vendo com o aluno como se hace o estudo, como se prepara a classe. Estás vendo? Nossa vasija é esta. Quando falamos que é 100% ego, não é chiste, não estamos dizendo por demais. Toditos que venimos, toditos, incluindo al Tzadik, toditos estão com esse problema, com esta vasija, nesta geração de Lekev. Por isso a coisa é complicada. Cada vez que hacemos uma afirmação que não entendemos do assunto, que só repetimos lo que está escrito em los livros de Cábala, del Zohar, ou estudamos Torá em sua literalidade, estamos criando essa energia que hace, ele vai delante do Criador, se presenta e diz, eu sou a obra, a criação de fulano de tal. É o mesmo princípio del resgate de las chispas, quando se dá a berajá, a chispa vai, se apresenta, fulano de tal me ha resgatado. Aqui é exatamente o mesmo. A Cábala não é um jogo.
Hay que entender bien cómo funciona. Es un movimiento de energías que está en constante movimentación y la energía tú no puedes agarrar y enfrascarla y llevarla bajo el brazo y la uso cuando yo quiero. No. Es un golem, si yo no entiendo, es un golem, una energía muy complicada que se ha creado y alguien va a tener que alimentar, cuidar y tratar essa energia, porque fácil é criá-la. Deshacerse dela não é tão sencillo. Tamareira de Débora, segundo atributo. E esta energia, com todo esse elemento, se imaginou, el que lo criou, que vaya e lo alimente, que le dê de comer a essa energia. Esta poderia ser o elemento que o Eterno usaria. Caso hubiera de suceder así, entonces el destruidor descendería inmediatamente y tomaría el alma de aquel que pecó o cortaría a esta persona de la fuente espiritual o la puniría de acuerdo con su punición. ¿Se imaginó si caso nosotros tuviéramos que alimentar eso? Hasta que el destruidor cesara de existir, pero él aniquilaría, lo cortaría esta persona de la fuente de la vida. E dentro del Zohar Preliminares, el tomo número editorial Sigal, página 15, vai falar aqui, ele dá uma explicação de uma coisa boa, aí ele gira o conceito e diz, não pense, sin embargo, que todo esto se aplica a alguém que não é um verdadeiro sábio. Isto não é só o uso de palavra e tudo o que disse anteriormente a esto, não. Todo aquele que não é um verdadeiro sábio, mira, não é assim, não funcionam as energias que uno lo dice y el viento se lo llevó. No, cuando alguien que es un extraño a los misterios, a los secretos de Torah, hace pseudos descubrimientos, afirmaciones que no son verdaderas, interpretaciones no correctas, baseadas en una comprensión incompleta, medias del asunto. Dice que esta palabra, esta afirmación que le está haciendo, ella surge y se encuentra con el perverso. Mira, el demonio de la lengua falsa está subiendo. Esta energía crea un golem. No, el viento no se la lleva, que emerge de las cuevas. El gran abismo que es contrario a aquella palabra verdadera que cuando es hablado el Eterno viene y la guarda, lo oculta, le protege de esas energías. Este es de aquella palabra de pseudos descubridores y da un salto de 500 pasangas. Estos pasangas son lo que separa los mundos de arriba, que son Keter, Jochma y Binah, de los mundos de abajo. Hay una separación para recibir essa palavra falsa, esse conhecimento não correto que foi pronunciado. Dice que essa energia negativa la toma e vuelve com ele a su cueva e la modela em um cielo expúrio, falso, llamado Toho, caos. Por isso la Morá se cansa de dizer, com palavras não verdadeiras criamos Tohu Vavohu, caos. Isto, se temos caos em la vida, ¿por qué? Es porque estamos hablando coisas que não entendemos, que não sabemos. Então, esta energia negativa, aqui traduzida como demônio, atravessa de um brinco desde esse cielo, um espaço de 6.000 parasangas. Mira, são movimentos que se hacen las separaciones de los parsus. Mira, com esta palavra espúria, não verdadeira, tan pronto como este cielo está formado, este cielo, se formó ese concepto, se estableció el dogma, la doctrina, la parte equivocada, está formando, emerge la ramera, que es su contraparte femenina. Entonces, esa es la energía negativa y ahora viene la energía femenina. Es el deseo de recibir intenso y este es el deseo equivocado para crear algo y se aloja en él y reúne con él fuerzas y a partir de entonces, ella mata a miles y decenas de miles. ¿Por qué? Porque todo el mundo cae en ese cuento. Todo el mundo piensa que Cábala, Torah y servicio al Eterno sigue esta secuencia, ese dogma. Pues mientras está alojada en este cielo expúrio, en ella
tiene autoridad y poder para brincar a través del mundo en un abrir y cerrar del ojo, como lo hacía Adán, que conocía de un punto al otro del extremo. Ella, con este elemento, con esta espuria, domina cantidad de personas, se imaginó. Esto está implicado en las palabras, desdichado aquellos que traman iniquidad con cuerdas de vanidad. La palabra para iniquidad es avon, ¿estás viendo? La misma que estamos analizando. Es de género masculino y designa al demonio. ¿Estás viendo? La palabra avon, que es el segundo de los atributos, que es la energía masculina que crea este golem. En la parte siguiente del versículo, y el castigo del pecado, como conyundes del carro. La palabra pecado es jatá, siendo de género femenino, y significa la hembra, la ramera, que se apresura a ejecutar asesinato en los niños de los hombres. No está hablando de los bebés, está hablando de los estudiantes de toda esta partecita final. Aquí estás viendo toda la trama. Eso está en el Zohar Editorial Sigal Preliminares, el primer tomo, la página 15 y 16. Y aquí están las dos palabras. Avon es este golem, la parte masculina, y hatat, que es el pecado, es la parte femenina. Y en la tamarera, Moshe Cordovero, Heibet, que es el segundo atributo, no sé, avon, está haciendo la palabra avon. Esta es la energía negativa, este golem que se crea, mira que es masculino. Y el alumno está haciendo el detalle para preparar la clase. No es solo hacer dibujitos lindos en la pizarra, no. Hay que ir a los sitios, hay que abrirse, hacer junto con la moral. Eso toma tiempo, no es cuestión de un ratito, una semana, un mes, porque es mucha responsabilidad. Hay que salirse de la literal, porque el golem, él viene. Eso, a medida que nosotros nos apegamos a lo literal y queremos saber más de lo que fue dicho, y explicar cosas que no entendemos, nos metemos en problemas, pero no todo está perdido, porque el golem también nos conduce a hacer que a una teshuvá, mas va a ser hasta el final de la vida, vamos a gritar de dolor, vamos a pasar las cosas difíciles. No es culpa de nadie, es de nosotros mismos. Hemos optado por este camino, hemos seleccionado a dedo nuestros maestros y les seguimos, y aparte de nuestro tikkun, hemos comprado el tikkun del maestro más. Eso depende de los alumnos. Eso, después tenemos problemas y situaciones y empieza a venderse indulgencias de por ahí. Estamos en el mismo proceso de las indulgencias, que en el final no nos ayuda, solo complica nuestra situación. Y lo que acabamos de ver, donde el golem puede resultar para nuestra corrección, entra en esa sección dentro de la tamarera. Pero el Santísimo, bendito sea Él, no actúa de esta forma. No le ha dicho, se ve que ve allá y que el que te crió te alimenta. No. Él perdona y tolera esa transgresión, este avon. Y da misma forma, como sustenta todo en el mundo, el Eterno, Él sustenta y soporta ese destructor hasta que ocurra una de esas tres cosas. Hay tres posibilidades y todas ellas nos van a llevar a teshuvá, por las buenas o por las malas, nos guste o no nos gustes. Sin tres posibilidades, podemos escogerlas. O el pecador se arrepiente, mira, hace teshuvá bonito, ¿no? La teshuvá es linda, estamos entrando en el mes de Elul, mes de teshuvá, eso es lindo. Hace teshuvá y a través de sus tormentos, se imaginó, eso de aquí no es chiste, ¿se ve lo que ocurre? Aniquila y anula ese destruidor. Número uno, hay una teshuvá, pero tiene que ser verdadera. Esto de la boca hacia afuera no sirve. O el pecador se arrepiente, esto es bonito, y a través de sus tormentos, eso porque es un golem que ha creado, eso no es fácil. Aniquila y anula, tiene que anular todo, se imaginó. Inventó doctrinas, dogmas, paradigmas, todo tiene que destruir. La función de este golem va a ser que le aniquile todas esas cosas que se han inventado. O, número dos, posibilidad dos, el justo juez anula ese destructor
Qué bonito, como no quisiéramos, ¿no? Oh, pero hay un hecho, ¿no? A través del sufrimiento y de la muerte del pecador. Y aquí puede haber un elemento terminal, aquí estás observando. Esto, porque ese bichito hay que eliminarlo como de lugar. No puede permitirse que el que lo creó parta de este mundo y el animal continúe aquí causando estragos. Hay que aniquilar todo el concepto, la idea, la doctrina, el paradigma, todo lo que se ha inventado. O número 3, la posibilidad de 3, o el pecador va para el Gehinam a saldar su deuda, a pagar su dívida. Esto, puedes escoger el mecanismo que más te guste. Y el Eterno nos da esta opción para elegir entre estas 3 posibilidades. Repase de nuevo cada una de ellas. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Pero hay que eliminar, porque se crearon doctrinas, dogmas, paradigmas. Aquella energía masculina viene y lo toma y lo lleva a la parte femenina y salen por el mundo causando daño, creando religiones, sistemas. ¿Se acuerda que cuando se creaba el golem para defensa, se utilizan las letras Aleph, Men y Tav? Tú ya sabes cómo esto funciona. Los mundos de Beriah y Etzirah y Asiah. Cuando cumplió su función y ellos querían eliminar o destruir la energía, ¿qué hacía el sabio? Le quitaba la Aleph. Entonces quedaba solamente con los mundos de Etzirah y Asiah y la energía se deshacía. ¿Por qué? Porque la Aleph es del trono de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Moré, también no podemos hacer así para destruir ese golem. No, porque si yo quito esto y no tengo el nivel del Tana, del sabio, del entendido, del perito, esta Aleph es del mundo de Beriah. Beriah es el trono de Akadosh Baruj Hu. Hay que saber lidiar, porque podemos eliminar el trono. Hasbe Shalom, se imaginó, porque no sabemos lidiar con esas energías. Para crear somos expertos. Para lidiar con ella, 3 opciones. Escoja la que mejor le guste. Y no hay códigos y ni chains que eliminan esto. Hemos creado y podemos escoger, está abierta la opción. Está el Gehinam, está una situación de tormentos, ¿no ve? De muchas aflicciones durante la vida, hasta que hay todos los dogmas y conceptos. Plantarlos es fácil, arrancarlos es difícil, porque las personas empiezan a tener experiencias y nos van a llamar a nosotros de farsantes, de mentirosos, que no creemos más en lo que hemos descubierto. ¿Se imaginó? O entrar en un proceso terminal hasta que ese golem sea aniquilado, ¿no? Y ahí viene el Gehinam, y el Gehinam no es tan fácil. Esto, el Gehinam, en esos casos, va a tener un alajá especial de aplicación. ¿Por qué? Porque generalmente son 365 días, pero este caso tarda más. Ejemplo de esto hay, por supuesto que hay. ¿Cuánto tiempo está Korah en el Gehinam? Él salió del Gehinam, aún no salió. Korah sigue allá. Está haciendo el cortocircuito que ha hecho. La cantidad de ideas y doctrinas, dogmas y religiones que se formaron a partir de ese concepto que él planteó. Los hijos de Korah permanecieron 40 años en el Gehinam, hasta que toda aquella generación que se rebeló se exterminaron. O sea, todos aquellos que tuvieron contacto en primera mano con esto tuvieron que ser eliminados. Recién ellos salieron 40 años después. Y Korah sigue en el Gehinam. Entonces tiene aplicaciones bien complejas y alajots que son particulares. ¿Y qué hemos pensado? Que Kabbalah es religión, que es un juego a servir al Eterno, que es una cosa linda, que todo el mundo entra. Ahora, ¿voy a tener miedo de entrar? No, tiene que ponerse los pantalones. Es el proceso de la corrección final. Si de aquí no se juega y no es un sistema religioso. Podemos convertirla, se puede, el riesgo es grande. ¿Se imaginó? Y, detalle, no se va a crear un destructor. Son 10, 20, 30, vais a saber cuántos. Toditos nos van a llevar a la corrección y hemos elegido y hecho votación a nivel mundial. Queremos por el dolor. Podemos escoger los 3 tipos de dolor disponibles las 24 horas del día. Y Moshe Cordovero, ¿a quién cita como ejemplo? A Caín. Mira, y él va a tomar el texto de Bereshit capítulo 4, versículo 13. ¿Y por qué de Caín? Por causa de sus palabras, exactamente. Que Caín le hace una pregunta al Eterno. Pues es Bereshit capítulo 4, versículo 13. Es tan grande así mi delito con lo que yo hice ese Avón, que acaso no lo puedes soportar.
E aí Moshe Cordovero continua. Nuestros sábios de bendita memória explicaram sobre este assunto, sobre esse texto. Tú soportas todo el mundo, ¿no? Esto no solo soportas, sino que lo tiene y mantiene a todo el mundo. Deseas, mira, que siga vigente, lo nutres, lo sustenta, le da vida. Entonces Caín le ha dicho sobre esa base, ¿acaso mi pecado es tan pesado así que tú no lo puedes soportarlo? Mira, Tanhumá, que é midrash a partir de Bereshit 9. Em outras palavras, o que Caim está dizendo, Eterno, por favor, susténtalo esse delito, este golem, hasta que eu me arrepienta e repare el daño. Isso é o que o Eterno espera. Isso é o que está aqui adentro. ¿Está vendo? Caim optou por el primer caso. Ele soporta e sustenta este golem, ¿no? Por eso le está pidiendo, ¿no? Para que lo sustente, para que lo soporte, ¿no? Hasta que ese destructor ocurra una de esas tres cosas. Que el pecador se arrepiente y a través de sus tormentos aniquila el destruidor. Él optó por la primera parte. Esto, susténtalo, hasta que yo me arrepienta y repare. ¿Estás viendo aquí? A través de sus tormentos aniquila y anula ese destructor. Y Moshe Cordovero, final del segundo atributo, le indica, mira, que este es un atributo de gran tolerancia. Abastecer, no darle comida, todo, sostener una criatura mala que el pecador creó hasta que él se arrepienta. No vamos a confundir eso con religión. Eso que el Eterno lo está sosteniendo y manteniéndolo, y parece que él se estuviera a veces alejado de nosotros. La religión dice, mire, has pediste perdón, sí, entonces estás perdonado, estás disfrutando del amor cero, estás serito, todo fue perdonado. Pura ilusión óptica. No te fíes de un sistema religioso. De aquí el hombre debe aprender cuánto es necesario ser tolerante. Si el Eterno es conmigo, lo seremos con los demás. Tolerar la transgresión de su compañero, las maldades de aquel que le hace esos puntos, que le coloca con los pelos erizados, y mismo que esta maldad que le pegó contra él aún exista, él debe soportarla hasta que su colega o su pareja, como queramos, repare, o hasta que ella se anule por sí sola. ¿Se imaginó? Eso puede llevar toda una vida. Mira, Moshe Cordovero, desde aquí salió todo ese concepto y toda esa estructura de este golem negativo. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta pequeña microcápsula. ¿Estás viendo la forma como se hace? Está trabajando el instructor, está dando una región que ha despertado a la espiritualidad, está la Shin de 4 brazos. ¿Estás viendo cómo se maneja estas energías? Cuánta cosa hemos entendido hasta de las letras, hasta cómo funcionaba la creación de un golem como defensor. Y hoy día hemos visto del golem como aquella persona, o más que persona, aquella energía destructiva que viene para llevarnos a Teshuvah. Y ella se va a valer de las fuerzas de Abia, como nos enseñó la Morá, que nos golpean esto hasta que nos encaminemos para el proceso. No es fácil, esto es Cábala, esto es la forma de corrección, somos la generación del Lekev, estamos disfrutando de cosas que ustedes ni se imaginan, que los sabios solo lo vieron eso y procuraron evitar de todas las formas, y nos tomó a nosotros en carne propia vivírselo. Somos la generación más baja, pero es la que va a traer Mashiach. Mira, y va a venir, ¿qué es Mashiach? Mashiach es una persona, por supuesto que no. Mashiach es la Kaaba. Eso es la difusión de estos secretos, no es la parte literal. Si estamos en la parte literal, sería el falso Mashiach. Y la China se imaginó cuánta cosa más se abre.
Todo esto es, tenemos que entender, no le vaya atrás conceptos que no me conducen a abrir un secreto de Torah, de Kabbalah, del Zohar. Cada vez que estés leyendo algo, pida al Eterno, por favor, que le ayude, que no entre a la literalidad, que pueda entender que el secreto se puede abrir. Y pida al Eterno que le ayude a corregir la vasija, como lo ha hecho Caín. Le pidió que el Eterno le soportara, le tolerara, le alimentara, no a él, a la energía que le creó. Por favor, hágalo esto, hasta que yo haga la teshuvá y hasta que lo haga anular y reparar todo el daño en conceptos e ideias que formula. E esses conceitos e ideias que ha formulado, quando tu lês o capítulo 4 relacionado a Caim, vas a ver que seus descendentes que hicieron empezaram a difundir dogmas, conceitos, paradigmas. Uno se inventou instrumentos musicales, el outro forjava el hierro, se formou na cidade, se colocou o nome de su estás vendo todo lo que se ha hecho, que hay que reparar. Esto y una serie de cosas, ve y léalo y ábralo el secreto. Un shalom bien grande. Esta es microcápsula número 50. Virá puerta de vida. Número 50, la nube.